Bueno, llegó el momento, hablábamos recién del 2 y 3 de febrero. Hoy hacen 36 años. Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? Uno que nació cerca de esas fechas suma, suena mucho 36, ¿verdad? Bueno, 36 años. Yo recuerdo cuando estábamos en el colegio hablábamos de, qué sé yo, 7, 8 años del golpe, ¿verdad? Hoy ya pasaron 36 años y si nos ponemos a pensar ya es más tiempo del que duró el gobierno de Stroessner, Sí, que fue 35. tenés razón. Entonces, vamos a analizar un poquito y tenemos la oportunidad. Una de las cosas que yo siempre me cuestiono es que ponemos mucha pasión a veces de ambos lados, ¿verdad? Para analizar algo tan importante de la historia. Y cuando uno estudia historia del Paraguay, estudia muchísimas cosas, incluso después de cosas de la guerra, cosas bélicas, y hay muy poco material de los últimos años del Paraguay. Y si los hay, tienen un tinte de más pasión, ¿verdad? Entonces tenemos el lujo de tener acá a un gran referente de la historia en el Paraguay, es el doctor Eric Caballero Campos. Acompáñame, vamos a aprender de qué se trata todo esto. Bienvenido. Gracias. Para mí también. Gracias por estar acá, doctor Eric. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Un privilegio realmente. Pasaron 36 años de ese día. Sí, hoy, como bien señalabas, hoy estamos, o sea, la transición o el periodo de apertura democrática dura mucho más, o sea, a partir de ahora es mucho más largo que lo que fueron los 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner, ¿verdad? Entonces creo que es sumamente importante que ustedes, los medios de comunicación, como formadores de opinión, recuerden este hecho, porque desde el 2020, por una ley de la Nación, también es el Día de la Democracia, ¿verdad? Entonces, como un reconocimiento de que es fundamental, todo sistema político es perfectible, pero la peor de las democracias siempre va a ser mejor que la mejor de las dictaduras. Me gusta. Winston Churchill decía algo parecido, ¿verdad? Sí. Que es imperfecto, pero es el mejor sistema que existe. Así mismo. Ahora, me gustaría, si le parece, doctor, aprovechando que usted está aquí, la mayoría habla de qué pasó en la madrugada, uno creció escuchando esas cosas, pero a mí me gustaría aprovechar su presencia y contar cuál era el contexto que vivía el Paraguay, cómo venimos a terminar una dictadura tanto tiempo y a partir de ahí llegar a esta transición de hoy. ¿Qué le parece si nos remontamos allá a esa década del 40 con Estigarribia? Bueno, a partir de 1940, el gobierno del general José Félix Estigarribia promulga una carta política que deja de poner en vigencia la Constitución de 1870, que era una constitución de corte liberal, en el ámbito de lo que en ese momento, en la década del 40, era el crecimiento del fascismo y del nazismo, estaba en su auge, acababa de empezar la Segunda Guerra Mundial. Y eso obviamente también llegó al Paraguay, a pesar de que a veces se habla que el Paraguay está muy aislado. Si uno mira la evolución política del Paraguay, va en consonancia con los grandes movimientos mundiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ocurre que después viene la dictadura de Higinio Morínigo, que declara una tregua política, establece, por ejemplo, la DENAPRO. La DENAPRO era el Departamento Nacional de Propaganda. En ese momento había solamente radios y periódicos. Entonces los periódicos tenían que ser revisados por los inspectores de la DENAPRO antes de ser publicados. O sea, había una censura previa a la prensa y por lo tanto la libertad estaba bastante restringida. Funcionaron campos de concentración donde dirigentes estudiantiles que solamente pedían la democratización habían pasado, eso había sido denunciado por la prensa uruguaya, porque aquí no se podía señalar eso. Esa crisis y ese signo de violencia política termina estallando con la Guerra Civil de 1947. Después empieza la hegemonía del Partido Colorado, se le desplaza a Morínigo, que intentó permanecer en el poder. Y es ahí donde empieza una cierta inestabilidad política que es conocida como la anarquía colorada, hasta que Federico Chávez, líder del sector democrático, porque el Partido Colorado estaba dividido en dos grandes sectores. Sí, sí. Los Guiones Rojos, encabezados por Natalicio González, y Federico Chávez. Federico Chávez gobierna, pero su gobierno es un gobierno que tiene muchas acusaciones de corrupción, porque en esa época funcionaba, y eso es muy importante para entender por qué Stroessner en un principio tiene mucha popularidad, funcionaba lo que se llamaban los cupos.
O sea, vos tenías para comprar azúcar, no es que aunque vos tengas el dinero te podías comprar azúcar, tenías que ir, había un cupo en las despensas, en esa época no había supermercados, y por otro lado, si tenías que comprar una rueda para tu auto, necesitabas un permiso del Ministerio de Industria, ¿verdad? Entonces, eso era una economía muy dirigista. En la década a comienzos del 50, cuando tenemos la primera misión del Fondo Monetario Internacional, la inflación llegó al 150%. Si hoy todos los días a veces nos quejamos de la suba de los precios, imaginarse que suba un 150%. Entonces, todo Ya eso... existía el guaraní. Ya existía el guaraní. Sí. Entonces, es ahí que se produce una crisis dentro del Partido Colorado y eso se conlleva al golpe del 4 de mayo de 1954. Durante 4 días se reúne la Junta de Gobierno del Partido Colorado, los otros partidos estaban proscriptos para decidir qué es lo que iban a hacer. Y ahí es donde deciden formar la presidencia provisoria del arquitecto Tomás Romero Pereira. Se llaman elecciones, obviamente es un solo candidato, que es el señor Stroessner, y él es elegido y una de sus primeras medidas es levantar ese tema de los cupos y de las autorizaciones. Entonces, eso significó un dinamismo comercial, implicó incluso sacar el control de cambio que existía desde la década del 40, pero eso después se vuelve a restablecer en el 3 años después, ¿verdad? Okay. Pero en ese primer momento por lo menos le da una cierta popularidad. Entonces, Stroessner también aprovecha mucho el contexto internacional de la Guerra Fría. Entonces, él vende la historia... En su apogeo estaba en ese sí, momento, estaba ¿verdad? en su apogeo y él vende la historia de que aquí, al igual que lo que podía pasar en Cuba, podía pasar en Paraguay, ¿verdad? Entonces, Él vende la historia. claro, o sea, y todo o sea, de hecho el Partido Comunista era un partido que estaba bien estructurado, tenía bastante gente de la década del 40, pero yo no creo y no hay ningún estudio serio que pueda determinar que estaba en condiciones de tomar el poder en la década del 50. Pero ¿eso qué significa? Significa una cooperación norteamericana de más de 100 millones de dólares en ese momento. Hoy 100 millones de dólares es mucho dinero, en la década del 50 era muchísimo más dinero. Entonces eso conlleva también un dinamismo comercial bastante interesante. Esos años, capacitación para las Fuerzas Armadas, equipamientos, etcétera, etcétera. Y eso hace que la dictadura de Stroessner dure bastante tiempo. Cuando él llega al límite de la posibilidad de ser reelegido, negocia con parte del sector del Partido Liberal y que el Partido Liberal entonces se presenta a las elecciones. Entonces él puede decir que era una democracia, Claro, por porque eso se habla de una democracia de fachada. Él decía, doctor, eso también para la gente que nos mira en casa, ¿verdad? Nosotros vemos hoy al dictador Stroessner, pero él decía, me acuerdo de su lema, paz y democracia. Paz y progreso. Paz y progreso. Y En democracia. En democracia. O Sí, sea, sí. esto que la dictadura viene después. Él se autodenominaba como un demócrata. Así mismo, porque tenía esos sectores y que en el 67, cuando se hace la constituyente, la gente, los partidos de la oposición, los 3 partidos de la oposición, el Partido Liberal Radical y el Partido Revolucionario Febrerista, ingresan a la constituyente por la promesa de que él iba a quedar solamente 2 periodos más y después se iba a hacer una transición. O sea, fue como un pacto político. ¿Qué es lo que ocurre? En esa década del 70 se da la brutal represión a las ligas agrarias, la represión a la OPM, se habilita lo que hoy es la cárcel de Emboscada como un campo de concentración con más de 1000 detenidos políticos, no cesa la represión y en el 77 modifica la constituyente con una constitución y él establece la reelección sin límites, ¿verdad? Wow. Entonces no cumple su promesa. Eso también hay algo que es muy importante destacar. Entonces, en ese momento también estaba el auge de Itaipú, había mucho dinero, o sea, la economía estaba bien, pero a comienzo de la década del 80, que es la década perdida para la economía latinoamericana, cesa la construcción de Itaipú, hay mucha gente que queda desempleada y comienza la crisis, ¿verdad? Okay. Entonces comienza la crisis y también comienza la discusión dentro del Partido Colorado, ¿qué va a pasar después de Stroessner? Entonces, el sector tradicionalista, encabezado por el presidente de la Junta de Gobierno, Juan Ramón Chávez, un viejo dirigente colorado desde la década del 40, ellos, y acompañado por el doctor Luis María Argaña, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia,
Entonces ellos plantean el tema de decir, bueno, acá hay que discutir qué vamos a hacer después. Y es ahí donde el núcleo más cercano al general Stroessner plantea un movimiento político que desplaza a los tradicionalistas con la consigna un Stroessner después de Stroessner, Por ¿verdad? Gustavo Por Stroessner. Gustavo Stroessner. ¿Eso qué significaba? Desplazar a toda una camada de generales y coroneles, entre ellos el general Rodríguez, un desplazamiento de la clase política. De hecho, se produce el atraco a la Convención Colorada. Los tradicionalistas tenían mayoría, pero los militantes logran ese atraco el 1 de agosto de 1987. Entonces ahí se produce un rompimiento dentro del Partido Colorado, el partido oficialista, y entonces, y dentro de las Fuerzas Armadas comienza a haber una inestabilidad que se nota con mucha fuerza ya en ese año 88. Además de eso, hay que recordar dos cuestiones fundamentales. Dígame. La oposición había formado lo que se llamaba el Acuerdo Nacional ya en el año 78 y el Acuerdo Nacional era donde también había un movimiento, porque hay colorados que eran opositores a Stroessner, que es el Movimiento Popular Colorado, que Mapoco, comienzan, que le el decían. Mopoco, Mopoco. que comienzan a cuestionar, a hacer manifestaciones cada vez más recurrentes, que eran las llamadas asambleas de la civilidad. Y en mayo de 1988 viene Juan Pablo II. Y Juan Pablo II marca un hito para el desmoronamiento de la dictadura porque da un mensaje muy fuerte y muy claro de que hay que construir la libertad y que hay que construir la democracia. La dictadura se siente muy incómoda con eso. De hecho, casi se suspendió esa visita papal porque él había pactado un encuentro con los constructores de la sociedad, era lo que hoy es el SND. Y la dictadura quería suspender ese encuentro porque era con dirigentes opositores, con dirigentes sociales. Y entonces el Vaticano dijo, bueno, si no se hace ese encuentro, el Claro. Papa no va. Entonces el gobierno se vio intimado desde afuera por la iglesia, que era bastante contestataria, encabezado por un obispo como el arzobispo de Asunción, Ismael Rolón. Entonces, en ese sentido, todo eso fue debilitando a la dictadura, además ya con un presidente dictador bastante anciano, con problemas de salud. Entonces, eso hace que finalmente se produzca lo del 2 y 3 de febrero dentro del entorno mismo, porque en este caso no hay que olvidar que el general Andrés Rodríguez era el consuegro del general Stroessner. Así fue. Tenía 77 años, si mal no estoy, en el 89. Él nació en el 12, Ujú. 3 de noviembre de 1912. Entonces, ya llegando ahí y hablamos, acá los compañeros tienen muchas preguntas también. Viene por las causas que usted contó, ¿verdad? Seguramente también apoyó que feneció el modelo en la región con la caída del muro de Berlín, la Unión Soviética se disolvía, Jimmy Carter. ¿Sucedieron algunas cosas que tienen que ver con eso? Sí, claro que sí. Ahí me acuerdo muy bien porque el diario oficialista del gobierno, que era el diario Patria, hablaba del Carter comunismo, ¿verdad? O sea, hablaba de que en los Estados Unidos el comunismo estaba entrando y que por eso estaba cambiando el modelo, ¿verdad? Entonces, incluso llegó a haber un momento, creo que fue en el 85, en el 86, me puede fallar la memoria, el embajador norteamericano Clyde Taylor casi fue pegado por la policía al salir de una reunión se había reunido con dirigentes opositores y la policía no se dio cuenta que era el embajador norteamericano y casi lo pegaron, ¿verdad? O sea, se armó una mini crisis ahí diplomática. Eso, y obviamente que Estados Unidos había sido el gran respaldo en ese momento, hasta ese momento de la dictadura, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que ahí también fue una falta de lectura política e internacional de lo que ocurría. Stroessner hizo una última visita a las Naciones Unidas, creo que fue en el 85, 86, donde los paraguayos que estaban exiliados en Nueva York le habían hecho una manifestación frente a la sede de las Naciones Unidas y eso demostró que efectivamente ya la dictadura estaba totalmente aislada. Roa Bastos hizo una asamblea por la democracia en Paraguay, en Madrid, donde fueron varios intelectuales paraguayos exiliados, donde se demostraba evidentemente que la dictadura estaba muy aislada y que ya no entendía lo que estaba pasando en el mundo, ¿verdad? Él no quería ver. Y hablando un poco de la libertad, porque se habla mucho de la represión política de los opositores, de los comunistas, creo que eso es Vox Populi, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba en la prensa? ¿Por qué la prensa siente como un gran logro lo del 2 y 3 de febrero? Tenemos esas imágenes frente al Panteón de los Héroes
el señor finado Humberto Rubín. Es como un símbolo de la libertad de prensa. ¿Qué sucedió con la prensa? Porque si uno ve, doctor, la inauguración del diario ABC estaba el señor Stroessner. Sí. La inauguración de Ñandutí estaba el señor Stroessner. ¿Qué pasó? ¿Por qué se pelearon después? Yo no creo que sea una cuestión de peleas, ¿verdad? Yo creo que hay una cuestión que es fundamental de entender. O sea, en ese momento, lo que ocurre creo que tanto con ABC como con Ñandutí son los primeros medios de comunicación que empiezan a modernizar la lógica de los medios de comunicación hasta ese momento. En el momento que aparece, por ejemplo, ABC Color, el diario más antiguo es La Tribuna, pero es un periódico que viene de acá del 20, que había pasado por toda la censura de los años 40. Entonces, vos mirás la portada de La Tribuna y ¿qué era? Era Rusia, Estados Unidos, Europa, o sea, se hablaba de cuestiones internacionales, muy poco de cuestiones internas, más que las noticias estatales o deportes. Entonces, lo que ocurre también con estos medios es que comienzan a profesionalizar, entonces de pronto periodistas de ABC son apresados por publicar una nota que no tenía que publicarse. El periódico Última Hora, por ejemplo, que también es dirigido por un hijo de un general, pero que es cerrado en el 77 durante un mes, ¿verdad? Por haber publicado una noticia que el régimen no quería que se publique, hasta que finalmente en el 84 el diario ABC Color es allanado y se le cierra así inmediatamente por haber publicado una serie de noticias que no se querían. Radio Ñandutí estaba siendo interferida permanentemente y entonces ellos decían, transmite, pero nosotros no sabemos qué es lo que ocurre, ¿verdad? O lo que pasaba muchas veces era que se te invitaba a ustedes, a muchos periodistas, y hay muchos testimonios, ¿verdad? Se le invitaba a pasar por el Departamento de Investigaciones para conversar, ¿verdad? ¿Dónde estaba Pastor Coronel? Donde estaba Pastor Coronel. Entonces era el saque de que, cuidado que te estamos observando. Entonces, la prensa a partir del 89, obviamente vivimos en libertad. Por eso vuelvo a insistir. Nuestra democracia tiene miles de imperfecciones y hay mucho por mejorar, pero es mucho mejor tener una democracia que no tenerla. Porque ahí también siempre hay que recordar que, y eso hablo, mucha gente dice, bueno, pero era solamente los que tenían problemas. La sociedad vivíamos bajo estado de sitio. El único momento que la dictadura levantaba el estado de sitio era para las elecciones. Las elecciones se hacían un domingo de febrero. El lunes siguiente se levantaba otra vez el estado de sitio. ¿Qué implica el estado de sitio? Que la policía podía entrar a tu casa, que la policía te podía detener sin ninguna orden judicial, que vos podías estar detenido sin que la policía esté obligada a presentarte ante un juez para que vos sepas cuáles eran tus delitos. Hay mucha gente que estuvo 1 mes, 2 meses, los dirigentes comunistas tuvieron años hasta que la Cruz Roja Internacional intercede para que finalmente sean liberados. Nunca fueron procesados, nunca fueron acusados y vamos a decir una cosa, van a decir no, pero eran las leyes de la época, dicen algunos que lo defienden. Paraguay era signatario de la Convención Internacional de los Derechos Humanos. Sí. Entonces, al ser signatario, tenía que respetar los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos de la República. Para interpretar nada más, normalmente estos estados de sitio se implantan como una medida más extrema, ¿verdad? Sí. O en época de guerra incluso, ¿verdad? O cuando hay un peligro muy, muy fuerte. Pero usted lo que nos está mencionando, doctor, de que este era un estado permanente, así mismo, ¿verdad? O sea, nosotros estábamos, digamos, en paz como país, pero de todas maneras se implementaba de esta forma, se implementaba el estado de sitio, lo que podía provocar estos abusos, ¿verdad? Que se daban, que cualquiera podía entrar a mi casa sin ninguna orden, lo cual hoy es impensado, ¿verdad? Si uno mira todo lo que son los acuerdos internacionales, que es justamente de derecho que está mencionando usted, ¿no? Tremendo. Así mismo. Tremendo, tremendo. Diego Martínez. Doctor, gusto escucharle. Tengo una sola pregunta. Durante la transición democrática, ¿cuánto consideras desde un hecho histórico habría durado la sensación de un eventual retorno de la dictadura? El retorno a la dictadura yo creo que es una cuestión permanente y una preocupación porque si ustedes miran los resultados del Altibarómetro, los paraguayos estamos dispuestos a renunciar a la dictadura si nos dan seguridad y nos dan estabilidad. A la democracia, ¿verdad? O sea, perdón. O sea, estamos dispuestos a volver a la dictadura, ¿verdad? Entonces, todavía por eso es muy importante, y reitero esto de estar recordando y de entender el valor de la democracia, ¿verdad? Y es fundamental el rol que ustedes, los medios de comunicación, cumplen en ese sentido. Ahora,
Hasta, yo recuerdo los primeros meses después del 89, era que cada fin de semana la artillería iba a venir nuevamente a deponerle al general Rodríguez. Hay que recordar la crisis del 96 que le tuvo que enfrentar el presidente Guasmosi Oviedo. con Lino Oviedo. O sea, todavía la tutela militar se sintió bastante fuerte. Y creo que hay un hito fundamental. Tenemos que recordar que el último intento de golpe de Estado fue en mayo del año 2000. Entonces, a partir de ahí que toma el gobierno de González Baqui, después del marzo paraguayo, es desplazar a la caballería de Asunción. Y entonces, a partir de ese momento, la caballería había sido desde la década del 30 el gran garante y el gran hacedor de presidentes de las Fuerzas Armadas. Entonces, era el arma más poderosa y a partir del 2000, entonces prácticamente yo creo que si contestar a tu pregunta, Diego, sería el momento en que las Fuerzas Armadas dejan de tener ese rol preponderante dentro de la política paraguaya. Fíjese que los que fallecen en la casa de Ñata Legal esa madrugada son de caballería, del Sí. arma de caballería, ¿verdad? Correcto. Quiero hacerle una pregunta con respecto a las libertades. Tocamos el tema y algo que yo creo que puede interesar mucho a la teleaudiencia. Una de las principales herencias que aparentemente viene de la dictadura es el prebendarismo y el clientelismo político, ¿verdad? Que hasta ahora está arraigado. Si bien es cierto, se conquistaron muchas libertades, pero el sistema está muy compenetrado con ese clientelismo político. El Estado se agranda cada vez más. Y esa parte quiero que usted nos cuente la historia. Años 60, años 50, un país que parecía más de una economía aldeana, va modernizándose y aparentemente el dictador, para mantener su poder, empieza a repartir cargos, cupos. ¿Eso fue así, doctor? Cuéntenos un poco. Sí, eso fue desde el principio, ¿verdad? O sea, el tema de concesión de tierras, concesión de privilegios. Por ejemplo, uno mira el registro oficial, la Gaceta Oficial entre el 54 y el 59. Entonces, por ejemplo, los oficiales del ejército tenían un privilegio para comprar vehículos con descuento. O sea, si usted hoy o sea, cualquier ciudadano iba a comprarse ¿cómo se llama? De Soto, era uno de los autos más populares de acá, el 50, le salía mucho más caro que si usted era teniente o capitán del ejército, ¿verdad? Entonces, de esa manera, porque hay que recordar, también eso es muy importante y olvidé señalar, hasta el año 61 Stroessner tuvo como 3 o 4 intentos de golpe, incluso del propio ejército, o sea, no logró esa unidad y ese control, o sea, bastante lograr ese control por parte tanto del ejército como dentro del Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, él utilizó ese mecanismo de generar recompensas a cambio de lealtades, ¿verdad? Eso fue así. Eso fue así, fue sistemático. Concesión de tierras, concesión de negocios, concesión de licencias. Hay que recordar que, por ejemplo, hoy existe la ley de inversiones que cualquier ciudadano puede presentarse, ¿verdad? Pero en esa época era una gestión que vos tenías que hacer personalmente y que el gobierno te concedía o no te concedía, ¿verdad? ¿Y cuál era la visión? Me parece fundamental esto, porque estamos llegando, para entender nuestra democracia, si no le entendemos lo que precedió, no le vamos a entender nunca a la democracia. Por eso yo valoro tanto su profesión de historiador. ¿Cuál era la situación o la visión en términos de educación del régimen de Stroessner? Y la explicación más sencilla es, si bien extendió la cantidad de escuelas, hubo una primera misión de la UNESCO en la década del 50 para mejorar el plan de estudios. Después, en la década del 70 se hace una nueva reforma educativa pensando más en una cuestión técnica, dejando un poco el tema humanístico, el tema de pensamiento crítico, para generar más bien técnicos y trabajadores. Pero desde el punto de vista de la educación superior podemos ver cuál era su política. Teníamos solamente 2 universidades, la Universidad Católica y la Universidad Nacional. Había varios intentos de crear otras universidades, pero no se permitía. Las universidades estaban en Asunción, salvo la Católica que abrió en Villarrica y en Encarnación, y creo que después en lo que era entonces Ciudad Presidente Stroessner y Ciudad del Este, pero estaba muy controlado, ¿verdad? Entonces, la educación en general no era de las mejores. Nuestro promedio de estudios no pasaba de los 6, creo que era 5.5 años de promedio
la educación de la población. Por eso que la reforma del 92, que fue la primera gran reforma de política pública con la transición, implicó, ¿verdad?, aumentar el número de años de estudio de la población. Por eso se hace esa reforma educativa, se establece la escolar básica. Claro. O sea, evidentemente la formación era bastante deficiente, ¿verdad? Eso fue una de las pendientes, de los pendientes, claro. Ahora, llegamos a la democracia. Tenemos el desafío, tenemos las libertades. Le hago una pregunta quizá un poco picante. Los que quedaron principalmente después del 89, ¿son los mismos que alguna vez tuvieron en el régimen? Sí, el tipo de golpe de Estado del golpe del 2 y 3 de febrero es lo que se llama un golpe de palacio, ¿verdad? O sea, es dirigido por gente del entorno. Por eso insistía con el tema de que el general Rodríguez era el consuegro. Había dirigentes que habían estado con Stroessner hasta el 87, dirigentes políticos, o sea, y es dentro de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, que era el sostén, porque hay que recordar que la famosa trilogía era Estado, Fuerzas Armadas y Partido Colorado, ¿verdad? Entonces, en este caso es dentro del Partido Colorado y las Fuerzas Armadas que se genera el núcleo conspirador que logra el objetivo ese 3 de febrero y con lo cual empieza, originalmente si uno lee la proclama del general Rodríguez, lo que él plantea es una apertura política, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él dice con el Partido Colorado en el poder. O sea, él no plantea ningún proceso amplio de democratización, pero fue un gran avance, ¿verdad? Y a partir de ahí, todo lo que significó para el desarrollo de nuestro proceso de apertura, con todos sus avances Claro. y sus retrocesos, pero fue sumamente positivo, ¿verdad? Entonces, evidentemente, sale del núcleo. Y de hecho, eso coincide con un análisis que había hecho el oficial político de la Embajada de los Estados Unidos en el año 58-59. Cuando él hace un informe, dice, los únicos que pueden y tienen capacidad para derrocar al general Stroessner son o el dirigente del Partido Colorado o oficiales de las Fuerzas Armadas. O sea, eso era su análisis político en ese momento. Claramente, y creo que los primeros 10 años, doctor, fueron difíciles de democracia, pero que después se estabilizó un poquito después ahí de 2002, 2003, y creo que estamos en una buena transición. Yo no digo que es perfecta, ¿verdad? Porque si no parece que uno te dice antes se dormía tranquilo, etcétera, pero no podemos negar que tenemos 50%, de 50%, cerca de 20% de nivel de franja de pobreza y que eso va a ir bajando, ¿verdad? Entonces, si usted nos puede dejar una reflexión después de haber estudiado tanto la historia de ambos 35 y 36, son 71 años, ¿qué reflexión nos deja y qué tareas como ciudadanos podemos tener para los que están mirando? Yo creo que es fundamental entender que que tenemos que seguir comprometidos con la defensa de las libertades, de la democracia. Tenemos que seguir insistiendo con la institucionalidad del Estado y la defensa de las políticas públicas, ¿verdad? De educación, de salud, que nos permitan tener una mejor calidad de vida a todos y cada uno de los paraguayos. Hoy los paraguayos somos muy diferentes a los paraguayos de 1989. Creo que hoy, y ustedes a través de los medios nos han demostrado de que es fundamental el tema a veces de la denuncia, el tema de la posibilidad de expresar lo que pensamos. Y creo que en ese ámbito tenemos que seguir avanzando. Más teniendo en cuenta que a nivel mundial, no solamente en Paraguay, hay como una especie de crítica al funcionamiento de la democracia. Entonces tenemos que estar muy alertas y muy celosos de defender este modelo y ir perfeccionándolo. Solamente sobre ese tema, me parece interesante lo que usted rescata y ahí un poco el rol de la prensa de apoyar el tema de las denuncias, porque hay como una suerte de empoderamiento, doctor, en ese sentido, ¿verdad? Que yo me creo más sujeto de derecho, ¿verdad? Y que puedo hacer ese tipo de cosas que a lo mejor antes uno no percibía eso y que yo creo que ese estado de tranquilidad y de calma que tenía la mayoría favorecía que obviamente uno busca su bienestar, ¿verdad? A lo mejor, y más todavía si vos no sabías muy bien y era como muy de oído lo que se escuchaba que ocurría. Pero a mí lo que, más allá del tema de las denuncias y que a lo mejor esto se ha dado más en el último tiempo, lo que yo sí creo es como que falta ahí un tema con la historia, ¿verdad? Y
quizás a lo mejor difundir más estos mensajes y que los ciudadanos paraguayos estén más conscientes de lo que ocurrió, justamente para que no ocurra de vuelta. O para a partir de ahí decir, bueno, esto es lo que nos pasó, pero no podemos eternamente seguir en la transición democrática, es decir, no estábamos preparados y seguimos. Ya bien decía hoy Salim que son 30, ya tenemos un año más de lo que duró el gobierno de Stroessner. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer a futuro para que estas elecciones históricas permanezcan, se difundan y que sean parte de lo que es nuestra cultura, que estén incorporadas justamente para ver que esto no se vuelva a repetir o que si hubo algo bueno se repita, ¿verdad? En la Comisión de Verdad y Justicia, que fue una comisión creada por el Estado paraguayo y que dio su informe en el 2008, dio una serie de recomendaciones y una de esas recomendaciones era que se enseñe dentro del programa de estudios como una cuestión de memoria y de recuerdo, principalmente de este periodo, para entender qué es lo que pasó, ¿verdad? Lamentablemente eso todavía no se ha implementado, esa es una materia pendiente. Imagínense, han pasado 17 años desde que esa comisión financiada por el Estado paraguayo, conformada por todos los poderes del Estado, con representantes de todos los poderes del Estado, dio esa recomendación, ¿verdad? Entonces queda eso pendiente y obviamente que también es fundamental el tema de recordar y que esa transmisión de ese mensaje no sea solamente a través de programas oficiales de educación, sino que a través de los distintos medios alternativos, de las redes sociales, ¿verdad? Porque obviamente tenemos que entender que esta generación es una generación de videoniños, entonces, entonces es fundamental. De tutoriales, doctor, ¿verdad? Así mismo. Doctor, la verdad que es un privilegio conversar con usted. Gracias por este momento pleno y les deseamos lo mejor. Muchas gracias. Éxitos a ustedes también. Estuvo con nosotros el doctor en historia Eric Caballero Campos.